buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy, viernes 20 de agosto de 2021. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. ¿Te acordás de aquella canción, Eva María? ¿Te acordás? Eva María se fue buscando el sol. No, pues si no la podemos poner. No cierra en YouTube si la pones. Entonces, me estoy acordando de esa canción porque hay una compañera que se llama Eva María y no quiso dar el apellido. De verdad. Entonces, Eva María Anónima. Eva María, la de la canción. Trabaja en el Ministerio de la Juventud. Saludos, compañera, y muchas gracias por escucharnos. La próxima vez nos regala su apellido. Tenemos que ofrecer condolencia a 3 familias en particular. La familia de la compañera Rosa Adelina Barahona, ministra de Defensa, y su compañero, el coronel en retiro Mario Francisco Rivas, porque falleció su hijo Francisco Javier Rivas Barahona, conocido como el Negro o el Negrito. No puedo imaginar siquiera el dolor que sufren sus padres. Y queremos ofrecerles nuestras condolencias y nuestro abrazo. También al general Roger Ramírez Guzmán, cuya madre falleció hace escasos 10 días o algo así. Y ayer falleció su hermana, Teresa de Fátima Ramírez Guzmán. Mira qué clase de dolor el del comisionado general Roger Ramírez. Primero su mamá y luego su hermana. Así es que le ha tocado duro al general. Saludos. Y anoche falleció el bailarín de Macehual, uno de los más importantes bailarines de Macehual, el compañero Sergio José Herradora Ramos, que también era docente universitario, fue director del departamento de francés. Y hay mucho dolor en toda la comunidad, no solo de Macehual, sino toda la comunidad de baile folclórico de Nicaragua, la comunidad universitaria de la UNAM. Y en especial quiero saludar a la profesora Susana Morales, y a todas sus hijas, grandes amigas de Sergio José Herradura Ramos. Sin duda alguna un golpe devastador para Macehual y para toda la comunidad artística de Nicaragua. Saludos y abrazos a toda su familia. Les quiero poner, no sé si te lo pasé, si ahí debe estar. Solo se lo voy a mencionar, nada más. En el diario Público, hoy, hace unas horas, acaban de publicar, un diario público de España, diario digital. Fue diario impreso, pero se pasaron a digital hace bastantes años ya. Acaban de publicar una investigación sobre el famoso Juan Carlos, aquel que mandó a callar a Chávez, ¿te acordás? Y que Daniel lo puso en su lugar después. Pues ese delincuente le acaban de descubrir más basura, más estiércol escondido. Utilizó los fondos del erario público del Estado español, es decir, del pueblo, de los pueblos del Estado español, para pagarle lujos a sus amantes, para pagar los gastos de sus palacios, de sus yates, de sus viajes.
se aprovechó que estaba exonerado de pagar impuestos sobre el patrimonio, ¿verdad? Para recibir 100 millones de euros, más o menos 110, 120 millones de dólares en donaciones, entre comillas. Se encargó de maquillar la imagen de la dictadura de Arabia Saudita, una dictadura bárbara que existe y que es respaldada totalmente por Estados Unidos. Jamás ve lo que ahí ocurre, y entonces la maquilló y promovió un diálogo interreligioso allá en Madrid, hasta llegó al rey, y un año antes le había dado el Toisón de Oro, una orden ahí que dan estos babosos de la monarquía española. 3 semanas después de darle la orden, le pagaron a este delincuente, Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, le pagaron 65 millones de euros, o sea, más o menos 80 millones de dólares de los sauditas, y los escondió en Suiza. Ese es el gran demócrata de Pedro Sánchez y toda su banda de sinvergüenza. No nos hablen de democracia, ¿oyeron? Vean lo que. Fíjense que el proceso que nosotros hemos... Hoy les voy a contar algo, es feo pues, pero hay que saberlo, hombre, hay que saberlo. Ahí les voy a contar, bueno, no importa, y no les adelanto, es feo, pero hay que contarlo, pues, y tenemos que dominarlo. Pero yo quería, hace tiempo, tengo preparado este material, lo vamos a desarrollar hoy. El proceso de Nicaragua para alcanzar la segunda independencia definitiva no empezó, fíjense bien, no empezó. En esta fase final no empezó con la detención de la banda patricida y la disolución de todas las instituciones para lavar dinero que entregaba la CIA con el objetivo de subvertir el orden en Nicaragua. No empezó ahí. De hecho, esta ofensiva final empieza cuando Daniel gana las elecciones de 2006 y asume la presidencia de la República el 10 de enero de 2007. Ahí empieza. Les vamos a contar cómo. Y el proceso como tal empieza con la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979. Entorpeció ese rumbo por alcanzar la segunda independencia, la guerra que nos desató Estados Unidos. Después Nicaragua volvió a ser una neocolonia de los yanquis en manos de la Chamorro, de Alemán y de Bolaño. Entonces inicia nuevamente el proceso, reinicia, ¿no?, el proceso por alcanzar la segunda independencia el 10 de enero de 2007. Y esta ofensiva final, ¿verdad?, empieza de esta manera. Fíjense, recordemos algunas cosas. Creo que nos conviene. ¿Te acordás cómo estaba hipotecada Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que aquí venía el Fondo Monetario y te ponía condiciones y te decía, mira, vos estás pobre, no tenés reales para pagar salario, no tenés reales para hacer inversiones, yo te doy los reales, pero vas a hacer lo que yo te diga? Sí señor, sí señor, sí señor. Montealegre, ¿quién otro que fue? Taboada, todos esos ministros que pasaron por Hacienda y Créditos Públicos, más los presidentes respectivos, que sin ellos no se podía hacer. Sí señor, sí señor, sí señor. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién pagó los platos rotos? El pueblo de Nicaragua. Le confiscaron todos sus derechos sociales. Dizque para pagar la deuda del Fondo Monetario. Pero es que los reales que habían para pagar esa deuda se los robaban ellos. Entonces Nicaragua le puso un hasta aquí al Fondo Monetario. Y no es que no hayamos necesitado reales de ellos, sí, y los hemos y nos han dado préstamos, pero bajo las condiciones de Nicaragua. Esto fue
sumamente importante. Nicaragua le dijo, nunca más el Fondo Monetario nos dice cómo lo vamos a hacer. Si nos quiere prestar, nosotros vamos a poner la regla de cómo le vamos a encontrar el dinero para pagarle. Pero somos nosotros, bajo nuestro programa. Y así fue. Y fíjense, miren cómo será de dignidad la posición de Nicaragua, que 15 años después, o casi 15 años, 14 años después, 2007 a 2020, 13 años después, el Fondo Monetario, en reconocimiento expreso a ese proceso responsable que asumió Nicaragua en el manejo de sus finanzas públicas, le otorga un préstamo sin ningún tipo de problema para financiar todo el sistema de salud con emergencia por el COVID. Pero así, sin ningún tipo de problema. Aquí vinieron y rápido se fueron. Firmaron, desembolsaron, ahí está Nicaragua pagando. Una parte del dinero se destinó al PMA para financiar la compra de alimentos por la emergencia de los huracanes. Y fíjense. Entonces es importante que evaluemos ese proceso y después vamos con otros procesos mucho mejores o mucho de mayor profundidad incluso. Fíjense que es importante mencionar, o sea, porque aquí se acuerdan cómo nos metieron el terror antes de las elecciones de 2006, de que si los sandinistas ganaban, si Daniel Ortega volvía al poder, lo que iba a pasar era que nos iban a sacar de la comunidad internacional, que no íbamos a tener préstamos, que no sé cuánto. Eso fue mentira, una mentira total, absoluta. Y el tiempo lo demostró. ¿Por qué creen que las instituciones financieras le prestan dinero a Nicaragua? Con todo y que Daniel Ortega es antiimperialista, que es revolucionario, ¿por qué le prestan a Nicaragua? Primero, porque tiene un manejo responsable y nítido de la macroeconomía. Segundo, porque es un buen pagador. Paga a tiempo sus compromisos. Y tercero, porque usa bien el dinero que le prestan. Esas son las tres condiciones. Manejo responsable de la finanza, buen pagador y sabe usar los reales. No se los roba. Eso está certificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por el Fondo de la OPEP. Bueno, y se puede seguir contando. Eso es también alcanzar independencia. O sea, porque no permitís que nadie te venga a decir qué hacer con los reales, ni cómo hacerlo, sino que vos le decís, mira, préstame, yo te voy a pagar. Aquí está, mira, aquí está la prueba que te puedo pagar. Estas son mis finanzas. Aquí está el balance, me sobra esto, yo te voy a pagar con eso. ¿Verdad? Y esta es la manera que los voy a usar. Y después le rendís cuenta. Pero no permitís que te vengan aquí a decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esto es muy importante. Y fíjate, mira algunas cosas que ha dicho el Fondo Monetario, interesante, ¿verdad? En febrero de 2020 aquí anduvo el Fondo Monetario, ¿verdad? Regresaron a la CFMI y presentaron su informe. Los directores ejecutivos avalaron la evaluación que había hecho el equipo técnico que vino a Nicaragua. Dice, dejaron constancia que la decisiva política de respuesta adoptada por las autoridades ha contenido el impacto de los shocks en el ámbito fiscal y del sistema financiero en 2018 y 2019. Hicieron hincapié en la importancia de medidas encaminadas a preservar la estabilidad económica y financiera y restablecer la confianza después de lo ocurrido en el 2018. Pero fíjense bien, hay un término que usa buffer, que es como reserva. La fortaleza acumulada y una respuesta decidida en materia de política macroeconómica por parte de las autoridades frente a muy difíciles circunstancias contribuyó a evitar una espiral económica y financiera descendente. Ya te bien, o sea, todo te lo ponen en un lenguaje todo raro para decirte que día verga que trabajan estos nicaragüenses. Eso es lo que están diciendo. Mira que es como que salvaje lo que hicieron.
Pero te lo dicen, todo eso es el lenguaje que ellos ocupan, pues. Entonces, el 20 de noviembre de 2020 aprueban la solicitud de Nicaragua y le dan 185 millones de dólares en derechos especiales de giro para lo que ya te conté, pues. La mitad para la Oficina de Servicios de Proyectos de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, y el resto para otras necesidades del país. ¿Estamos claros? Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Se acuerda? Es que yo me acuerdo, mano. Ahí vivía el COSEP diciendo los sandinistas, Daniel Ortega, el Fondo Monetario. Y entonces vino el Fondo Monetario el 11 de mayo de 2007. Y el Nicaragua les presentó su programa económico. Estaba Antenor Rosales, del presidente del Banco Central, y Bayardo, que siempre ha sido el encargado de las relaciones con el FMI de supervisar todas estas cosas. Y entonces empezaron a semblantear si podían aprobar un proyecto, un programa de 3 años de duración. ¿Verdad? Regresaron en julio de 2007 y certificaron las políticas macroeconómicas son consistentes con el fortalecimiento de la estabilidad y la confianza económica en el medio plazo, al tiempo que cree el espacio fiscal, o sea, al tiempo que crea ahorros para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. En octubre de 2007, piense bien, ya van 3, el directorio aprobó el acuerdo, más o menos 111 millones de dólares en derechos especiales de giro, que son más o menos 71 millones y medio. De inmediato desembolsó alrededor de 18,5 millones de dólares y después aprueba todo lo que Nicaragua le presenta, ¿verdad? Fíjense bien, entre marzo y junio de 2008 amplían el acuerdo por otros 10 millones de dólares. ¿verdad? Y dice el Fondo Monetario, las políticas macroeconómicas del gobierno siguen siendo apropiadas. Y la implementación del programa económico ha sido en lo general satisfactorio. Pero ya empezaba a dar las señales de la crisis económica, ¿se acuerdan lo terrible que fue eso? Y dice expresamente lo siguiente: las autoridades deben ser felicitadas por mantener la situación fiscal dentro de los límites establecidos por el programa en este primer semestre. Vienen a Nicaragua en septiembre de 2009, en marzo de 2010, con toda la crisis que había, es terrible, mano. ¿Se acuerdan? Con la crisis mundial. Aquí hubo un montón de corridos, porque cerraron zona franca, fábricas, etcétera. Y entonces en esa vez, en 2010, el Fondo Monetario recibe el plan contra la pobreza elaborado por el gobierno de Nicaragua. Entonces lo describe como un documento exhaustivo, que está apropiadamente enfocado, que promueve el estándar de vida mediante un incremento en el acceso a los servicios sociales, mejorar la gobernabilidad y fomentar la competitividad mediante inversiones en infraestructura y en energía renovable. Infraestructura, carreteras, puentes, edificios y energía renovable. Toda la parte de la geotermia, la energía solar, la biomasa y demás. ¿Está claro? ¿Ah? Y así va el proceso. Esto es muy importante en este sentido. O sea, miren cómo se conquistó esa independencia. No es que agarramos de Sorrial y no les pagamos y hacemos lo que queremos. No ha sido así. Ha sido de una manera responsable. Pero no por ellos, sino por nosotros, por mantener una economía sana, para que el pueblo no pague las consecuencias de andar cometiendo exceso. Es por nuestra conveniencia, no porque nos diga el Fondo Monetario, lo hacemos a nuestra manera. El Fondo Monetario nos vino diciendo en todas esas evaluaciones, antes de que se fueran, porque en el 2016 cerraron su oficina, ¿se acuerdan? Cuando Nicaragua les terminó de pagar, cerraron su oficina y se fueron. Y después todavía no hay de nueva oficina, pero estamos con un préstamo con ellos. ¿Verdad? Pero durante todo ese tiempo nos pasaron diciendo, mira, mucho está aumentando los salarios, tener cuidado con eso. Y
Dale viaje, decir lo que vos querrás, nosotros vamos a nuestra manera. Peor, nos pasaron diciendo en el 2018 va a ser una catástrofe y ustedes van a caer en economía tanto. No, caímos, pero no al nivel que ellos decían. Decían en el 2019, no hay manera que volvamos a crecer, y empezamos a crecer al final de ese año. Claro, no cerramos todavía en balance positivo, pero empezamos a crecer. Y en el primer trimestre de 2020 el crecimiento que habíamos recuperado iba disparado. ¡Pum! Nos cayó la pandemia, pero ellos no calcularan eso. Nos dijeron que este año, 2021, que no íbamos a crecer. Ya ves, vamos a crecer. Es decir, porque ellos aplican unos cálculos a su manera y nosotros conocemos mejor la realidad. Lo que quiero decir entonces es que este es un factor sumamente importante en alcanzar la segunda independencia, ¿verdad? Todas las relaciones con los organismos financieros internacionales que nos han permitido ir rompiendo esas dependencias en el dictado de las políticas económicas. No, señor. Nosotros sabemos más de economía que ustedes, les hemos dicho en otras palabras, pues, y lo hemos demostrado. Además tenemos un ministro de Hacienda y Crédito Público que es de lujo, que se llama Iván Acosta. Ese es de lujo. Se lo he hecho al pico a todos esos que andan por ahí con títulos en Harvard y no sé dónde y no sé qué. Iván, estudios en la UNAM Managua, posgrado en Chile, y mírenlo. Además, tranquilito, no anda con aspaviento, ahí anda en todos lados explicando las cosas. Bueno, te voy a dar otro ejemplo de cómo hemos ido alcanzando la independencia. En el año 2007, cuando Daniel asume el poder en Nicaragua, el gobierno, se encuentra con una realidad. Bueno, con muchas realidades, pero esta realidad en particular es la que vamos a detallar. Los ministerios de economía, o sea, de Hacienda y Crédito Público, de salud, de educación, no existiera acción social que le llamaban, que nosotros lo convertimos en Ministerio de la Familia, algo así, ese ministerio, el INSS, estaban intervenidos por lo que le llamaban las agencias de cooperación europea. Intervenidos. No se podían tomar decisiones autónomas sin consultas con ellos, porque ellos decían, bueno, nosotros les estamos dando reales para que completen lo que gastan en el año, porque ustedes tienen un déficit, no recaudan lo suficiente. Entonces les vamos a dar reales para que completen, pero yo decido. No es que yo te ayudo, no, yo decido. Yo me acuerdo, tengo una figura aquí, una imagen aquí en la Jupa. Una vez andaba yo en el Ministerio de Salud, pero hace, no sé cuántas lunas, creo que el ministro era el doctor Guillermo González en esa época, imagínate vos. Debo haber sido tipo 2010 por ahí. Ahí llego. Yo me que a la entrada del Conchita, entras al Conchita y entonces en uno de esos módulos, pero antes de ir a las oficinas de ellos, me acuerdo que andaba viendo a la licenciada Miriam Chávez, la andaba visitando, que era directora nacional de enfermería, está jubilada. Y entonces cuando vas por esos pasillos yo vi de esos catering que hay. O sea, que te llevan la comida y te llevan todos los... O sea, comida de lujo, ¿me entendés? Y que te llevan todo con su... para que ahí se calienten y todas esas cosas. No me acuerdo cómo se llaman eso que utilizan ese tipo de servicios de comida de catering. Con meseros uniformados, ¿verdad? Y entonces pregunto, ¿y eso? Porque yo creía ya que era una cuestión de nosotros. No, me dice que esa es la oficina de cooperación. Ellos tienen comida aparte y se las traen todos los días. ¿Y quién paga eso? La cooperación con Nicaragua. ¿De dónde sale? De esos reales que se suponía que le daban a Nicaragua para combatir la pobreza y no sé cuánta más. Una parte era para su comida todos los días, ¿me entendés? A ese nivel. O sea, es caricaturesco si vos querés, de acuerdo, pero solamente te refleja a qué nivel estaban las cosas. Pagaban salariones a asesores externos que llegaban con ínfulas de ser más importantes que el ministro de la cartera. Hasta que llegó un momento en que se le dijo, hermano, ya no te necesitamos, andate de aquí.
Las políticas las decidimos nosotros y se cerraron todas esas oficinas. Furiosos los europeos. Belgas, holandeses, español, por supuesto, españolitos, alemanes, suecos. Salieron con una mano adelante y otra para atrás. Va de viaje. Porque querían tomar decisiones en los ministerios, decirle a los ministros, usted va a hacer esto. No, jale. Otro eslabón. ¿Me entendés? Pero además, fíjate bien, hay otro. Incluso la DEA, por ejemplo, y otras entidades, como el Comando Sur y otras entidades que venían a querer tomar decisiones en Nicaragua de cuál era la estrategia contra el narcotráfico y otras amenazas. Querían decirle a Nicaragua cuál tenía que ser la estrategia. Así. Incluso querían tomar decisiones de qué leyes había que aprobar y cuáles no. Y qué decisiones debían tomar los jueces y cuáles no. Y a todos ellos se les fue diciendo 0, 0, 0, hasta que se cerró aquí la oficina de la DEA, ¿se acuerdan? O sea, el proceso de alcanzar la segunda independencia no ha sido romplón, bum, bum, no. Poco a poco, pero tomando con firmeza. Nos falta este tramo, vamos a este tramo, que es el más difícil. Pero se ha ido construyendo las condiciones. Otro aspecto que te quiero comentar. ¿Ustedes creen que todos estos delincuentes europeos que nos sientan en el banquillo de los acusados y nos dicen, ustedes son violadores de los derechos humanos, ustedes son una dictadura, ustedes son todos esos delincuentes del Parlamento Europeo y los parlamentos habidos y por haber, todos dominados por la extrema derecha ahí en Europa? ¿Ustedes creen que eso empezó ahorita? No, hermano, eso viene de lejos. Acuérdense las elecciones de 2008. ¿Se acuerdan de eso? Ellos creían que en esas elecciones iban a arrasar. Tenían la expectativa de conquistar las principales cabeceras del país. Y armaron un zaperoco, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Y creían que nosotros íbamos a agachar la cabeza. Y no conocen a Daniel ni al frente, hermano. La respuesta fue adecuada, ¿se acuerdan ustedes? No, espérate. Es más, antes de esas elecciones le quisieron imponer a Nicaragua los observadores y Daniel dijo, Nel pastel. No hay observadores. Acompañantes si quieren. Y nos quisieron imponer. Y Daniel dijo, Nel pastel, yo no autorizo que aquí vengan observadores. Le corresponde al Consejo Supremo Electoral regular eso, pero es el Estado de Nicaragua el que invita o no invita. Entonces Daniel dijo, no, yo no los invito. Aquí no vienen observadores nunca más. ¿Qué venían a hacer supuestamente los observadores? A decidir qué hacer o qué. Y además, recuerden, ¿qué hicieron en el 96? ¿Se acuerdan lo que hicieron los observadores electorales en el 96? ¿No han leído sobre eso? ¿No se acuerdan? Se los recuerdo. Avalaron el fraude del PLC y del MRS contra el Frente Sandinista. Lo avalaron. Estaban los votos tirados en la basura. Todo el mundo sabía que era un relajo aquello. Le dijeron a Daniel, el delincuente Oscar Arias, le dijo a Daniel, ni modo. En otro país le hubiéramos anulado las elecciones, pero vos tenés que hacer el sacrificio. ¿Para qué observadores? ¿Para qué? Si ni siquiera fueron capaces de ser dignos y decir, aquí hay un fraude masivo, hay que repetir las elecciones. No. Vinieron a avalar el fraude. ¿Por qué? Porque era un fraude contra el Frente Sandinista. Entonces estaban felices. Entonces, en este tema electoral, desde 2008, hermano, no hay observadores. Furioso. Te voy a contar más cosas, así que vamos a ir contando de a poquito. Me acuerdo incluso las elecciones de 2011, la misma presión fue. ¿Se acuerdan? Y como ellos se partieron, ¿verdad? Que Montealegre y Rizo. ¿Se acuerdan lo que pasó antes de esas elecciones? No se acuerdan. La embajada gringa, la embajada española, la Unión Europea vivían
haciendo reuniones en sus locales con Rizzi Montealegre o con dirigentes del PLC y ¿cómo era que se llamaba? Alianza Liberal, creo que se llamaba la de Montealegre en ese momento, ¿verdad? Después se llamó PRI, bueno, todo, ahora se por él, lo que sea, para que se unieran, para forzarlos para ir en una sola candidatura, porque si no, Daniel Ortega iba a ganar. Pero además, de la manera más descarada, vida y por haber. Y venían aquí personeros de todo tipo con ese afán. ¿No se acuerdan? Hoy en día ya no se puede. Ahí todavía pudieron hacerlo. Hoy en día ya no. No, ya no, se acabó. Pero aún así, con toda esa intervención, ¿verdad?, de las fuerzas europeas, y por supuesto, el embajador, ¿te acordás? Trivelli, me acuerdo, y después la otra vieja, ¿cómo era que se llama? La Laura Dou. No me acuerdo cuál es el otro que pasó por aquí, llevamos 15 años, entonces por lo menos otro más falta ahí. Todos esos personajes, ¿verdad?, promoviendo y dando declaraciones, diciendo qué hacer y qué no hacer. ¿No se acuerdan? Bueno, tuvieron que aceptarla, que las elecciones habían sido legítimas. ¿Qué remedio les quedaba? Como tuvieron que aceptarla en el 2006. Trivelli era el embajador en el 2006. Yo me acuerdo de Trivelli. ¿Te acordás aquel? ¿Quién sabe qué se hizo ese viejo? Pero ese era de lo más descarado. Y claro, no gobernábamos nosotros, gobernaban ellos. Y le permitían decir y hacer lo que quisiera. Y andaba con sus agentes por aquí, sus agentes por allá, pero fracasaron y ganamos las elecciones. ¿Se acuerdan bien, verdad? Hay una frase, paréntesis, hay una frase de Omar Cabeza que me encontré por ahí y que me parece muy buena, pues la dijo en abril de 2009. Oigan esta frase, de Omar Cabeza, cuando era procurador de Derechos Humanos, ahora ya está jubilado. Dice Omar: nosotros establecemos nuestra propia agenda. Hablamos cuando queremos para decir lo que queremos. A veces algunos de nosotros no terminamos de entender que así son las cosas. Hablamos cuando queremos, y cuando queremos, cuando nos conviene, o cuando hay que decir algo que es importante que la gente lo sepa. Y decimos lo que queremos, no lo que quieren los demás que digamos, sino lo que queremos, de acuerdo a lo que nos conviene, no de acuerdo a lo que ellos quieren que digamos. ¿Me entendés? Este es una filosofía importante. Bueno, el caso es que el Frente en el 2008 ganamos 105 alcaldías, ¿se acuerdan? Y vino la Unión Europea y en castigo, porque no aceptamos que ellos habían ganado. Y no, espérate, si los votos dicen otra cosa, que solo porque vos querés, entonces nos quitaron los préstamos, ¿se acuerdan? 105 millones de dólares nos iban a dar y nos los quitaron, no, 37 millones de dólares pendientes, y dijeron ya no. Se fue la tal cuenta del Milenio, que le pagaba 25 mil dólares mensuales a Juan Sebastián Chamorro, ese que está preso, a ese que era el que la manejaba. ¿De dónde creen que salía ese dinero? ¿Ustedes creen que salía el dinero del gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos desembolsaba a Nicaragua tanto. Se suponía que era para hacer las carreteras, ¿no? Que bueno, pues una parte era para pagarle a este delincuente. 25 mil dólares de salario, más un montón de cosas más, transporte, que viáticos, seguro de vida, y no me acuerdo qué más. Sigo, pues. ¿No? Entonces, bueno, y te acordás ¿cómo era que se llamaba aquel grupo del otro delincuente, de Corny? Ética y Transparencia, ¿se acuerdan? Era la mamá de Tarzán. Tenían un gran eco, porque estaba el Canal 2, el Canal 12, el Canal 10, la prensa, el Nuevo Diario, un gran eco. Entonces cualquiera diría que Roberto Corny, su palabra era ley, porque ellos la potenciaban a ese nivel. ¿Financiados por quién? Por los europeos. Se acabó el jabón. Era una manera de intervenir directamente en las elecciones de Nicaragua. Se acabó.
¿Se acordás que había, para ese entonces había un tal, el grupo de apoyo presupuestario, el GAP, ¿se acuerdan? Que es el que te digo, que tenía oficinas en todos los ministerios y le decía qué hacer a los ministros. Y no era que ellos llegaban a la oficina del ministro o de la ministra, no, vengan a mi oficina, así era. De verdad, no estoy haciendo caricaturas ni chistes, así funcionaba. ¿Ya? Y los ministros estos de Alemán, La Chamorro y Bolaño, le temblaban literal, porque además le pagaban a doble planilla. ¿Se acuerdan que pagaban doble planilla? Una que era la fiscal y otra por debajo de la mesa. ¿Quién cree que pagaba esa debajo de la mesa? Pues estos gobiernos le dan unos reales por debajo de la mesa a los ministros para que hicieran lo que ellos querían, para que se subordinaran. ¿Se acuerdan? Solo estoy tratando de que recuerden. ¿Verdad? Incluso faltaban 65 millones de la tal cuenta del milenio, se los llevaron los gringos, ¿se acuerdan? Faltaban 2,5 millones, se llevaron 65. Y después vinieron y comenzaron a reducir la cooperación bilateral. Nicaragua era uno de los principales destinatarios de la ayuda al desarrollo. Eso se acabó. Nos quitaron los reales porque no hacemos lo que ellos quieren. Nos quitaron los reales. Y somos los que mejor desempeño hemos tenido macroeconómico, como le relataba hace un rato, respaldado por el auditor mundial, que es el Fondo Monetario. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario. Los que mejor manejo macroeconómico tenemos y los que mayores resultados presentamos con los préstamos entregados somos los sandinistas en Nicaragua. Y aún así, ellos se fueron con los surreales. No le damos a eso porque no nos hacen caso. Y se fueron. Eso no fue ahorita. Empezó en el 2008. No se nos olvide. Yo no me acordaba. Es que me puse a revisar, ¿me entendés? Entonces no me acordaba de esto. Fíjate, ¿te acordás de aquella Unión Ciudadana por la Democracia? No me acordaba, vos. Efímera vida, por supuesto. Desde entonces vienen los tales ONG, jode, mano, que hay que porque este Daniel Ortega es un dictador. Desde entonces. Y hacían marcha y llegaban Paganini. Y nosotros hacíamos las contramarchas. La más grande fue el 21 de noviembre de 2009, convocada por el Frente. Me acuerdo que se llamó la Gran Marcha de las Victorias. ¿Se acuerdan? Y entonces me acuerdo, ahí se habló claro, hermano. Aquí hay dos modelos, el de ustedes, que es el modelo neocolonial, y el de nosotros, que es el modelo de la independencia y el bienestar social. Ya está, me acuerdo, fueron varias alocuciones de Rosario en aquella época explicando en qué consistía esto. Te recuerdo una frase de Rosario en aquella época. El modelo nuestro es el de recuperación de derechos para el pueblo, y el de ellos es de grupos selectos que se reúnen en hoteles, unos corruptos, otros menos corruptos, pero al fin y al cabo élites que se congregan para pretender regresar a Nicaragua a su pasado de exclusión, mientras la mayoría celebramos que cada día que pasa avanzamos en una ruta de no discriminación. Te estoy hablando de 2009. ¿Hace cuánto? Hace 12 años. Mira cómo viene la lucha, ahí va la lucha, hermano. Y es que ya marchas en el 2009, las marchas no empezaron después del golpe. Hermano, si la lucha ha sido de siempre, todos los días, porque aquí nos han querido fregar todos los días del mundo mientras Daniel ha estado en el gobierno. ¿Se acuerdan que después vino la crisis económica de 2009? ¿Se acuerdan que fue terrible? Ya les contaba algo. O sea, montones de actividad económica paralizada, ¿verdad? El circulante se restringió al mínimo, puchica, había desempleo, la estábamos pasando peleaguda. ¿Qué nos dijo tanto el Fondo Monetario como otra gente? Bueno, reduzcan el aparato estatal. ¿Qué significaba eso? Corran gente. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? No, aquí no corremos a un solo empleado
como resultado de las medidas para resistir la crisis, a ni uno. Y así fue. Y les demostramos que sin correr gente, sin reducir el presupuesto a la educación ni a salud, se podía salir adelante. Se los demostramos. Otro signo de independencia. ¿Verdad? Y puedo seguir aquí un montón. Vamos a seguir esto el lunes. Porque en este camino podemos seguir transitando para ir desmenuzando todas las cosas que hemos hecho en esta lucha por alcanzar la segunda independencia. No puedo dejar de mencionar, sin embargo, antes de irnos a la pausa, que en esta lucha, ¿verdad? Primero, por resistir las presiones y las imposiciones del imperialismo norteamericano y de los imperialismos europeos. Y segundo, para lograr avanzar en la reconquista de los derechos de la gente. En esa lucha, en esas dos luchas, que son simultáneas, fue decisiva la cooperación de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Decisiva, ¿se acuerdan? Claro, fue la época de la vaca gorda con el petróleo y el alba. La época de Hugo Chávez, ¿verdad? Y fue sin Chávez, sin la Revolución de Venezuela, hubiese sido sumamente complicado para nosotros avanzar. Avanzamos, simplemente eliminamos el racionamiento de energía eléctrica, ¿se acuerdan? Comenzamos a hacer las casas para el pueblo, las calles para el pueblo, todas las carreteras, todo eso fue con ayuda venezolana. El bono, ¿se acuerdan? Que venía el fondo, quiten el bono, y después simplemente se fusionó con el salario, pero se incorporó al salario. Todo eso se hizo. Y fue, en la medida que nosotros nos fortalecíamos, eso fue un aporte fundamental. Sin Venezuela, quién sabe qué nos hubiera pasado. Y les demostramos que la ayuda generosa de los pueblos puede ser, es decisiva cuando es bien utilizada, y nosotros lo demostramos. ¿Por qué creen que castigaron a Petronica? ¿Ah? Porque les hacía competencia a ellos. Y miren ahora, felices los tranqueros porque Petronic está cerrada. ¿Y quién pone los precios? ¿Quién impone los precios? El mercado. ¿Y quién domina el mercado del combustible? La UNO y la Puma. ¿Qué puedes hacer? Antes podíamos hacer por la vía de la competencia, y ahora. Bueno. Solo les recuerdo una frase de Daniel del 21 de diciembre de 2009. ¿Ya? Cuando nosotros solo teníamos 38 diputados y habíamos logrado las alianzas y habíamos alcanzado 47, era muy frágil la mayoría parlamentaria. Por eso es tan importante que tengamos una mayoría cómoda, 2/3 de diputados. Es tan importante que es eso. Entonces era un estir y encoge todo el tiempo con aquellos diputados que con nada y nada querían más reales, ¿me entendés? Es la verdad. Entonces vino una campaña brutal de todos los medios de ellos. En aquellos tiempos las redes sociales no tenían fuerza, ¿verdad? Y por supuesto, el COSEP por debajo de la mesa, aunque decía que estaba en alianza, que estaba bueno. No, mentira. Desde entonces venían en ese plan. Para que la Asamblea Nacional no aprobara el presupuesto general de la República. Que era decisivo, porque no se aprobaba el desembolso del Fondo Monetario, de lo cual ya te hablé. Y además había una reforma fiscal que era decisiva, porque, hermano, estábamos atenazados por la crisis económica mundial, teníamos que buscar reales, era decisivo. Y la campaña fue feroz, sobre todo dirigida a los diputados, para que los diputados que nos hacían falta siempre para poder aprobar, y no lo lograron. Entonces dice Daniel, hicieron el máximo esfuerzo junto con un medio de comunicación que todos conocemos, que está al servicio del imperio, de los sectores más reaccionarios, más conservadores del imperio. Esos periódicos estaban llamando a los diputados a no aprobar la reforma fiscal ni el presupuesto. Ese es el llamado que hacían. Es un periódico que se vende, porque los periódicos no se regalan, se venden, pero además los periódicos les venden anuncios a la gente y los periódicos cobran por esos anuncios, es decir, hacen un tremendo negocio. Esta una frase parecida a la que digo la semana pasada, ¿te acordás, Daniel?
Pero además exigen un subsidio, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay la exoneración fiscal, la que tienen derecho por ser diario. Y se les dice que tienen que pagar impuestos como en cualquier otro país del mundo. Entonces dicen que se están tentando en contra de la libertad de prensa. Entonces están apostando 2009, 22 de diciembre. Perdón, sí, 2009, 22 de diciembre. Dice Daniel, entonces están apostando a una política terrorista. Porque esa es una política terrorista para que no se aprobara la reforma fiscal ni el presupuesto. Y algunos diputados y aspirantes a la presidencia, como Monte Alegre, y aspirantes a la alcaldía de Managua, se prestaron al juego. Pero gracias a Dios, dice Daniel, fueron más los diputados sensatos que votaron a favor. Ahí lo voy a dejar. El lunes seguimos en ese sendero para ir recorriendo todo lo que hemos hecho para alcanzar esa segunda independencia, que no empieza con la detención de los tranqueros. No. Todos estos 15 años han sido en esa búsqueda, ir armando condiciones y además liberando cadenas, poco a poco, y estamos en la fase final. Una pausa, regresamos a las 7:21. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:25, qué pesar, ¿verdad? La muerte del ratón Mojica. Ese fue el primer gran ídolo del deporte nicaragüense. El ratón Mojica, Eduardo, el ratón Mojica de Monseñor Lescano. Monseñor Lescano ha dado los dos grandes campeones, el ratón Mojica y Alexis Argüello. Pero el ratón arrastraba a gente como no tienes idea. Me acuerdo de la pelea con Charchay Chanoy, aquí en Nicaragua. Salvaje. Es que ese hombre era bravo en el ring, bravo. Pegaba duro, hermano. Nunca pudo ser campeón. En aquellos tiempos era más difícil, pero el campeón sin corona, qué lástima. Ayer le dio un infarto y hoy en la madrugada ya no pudo superarlo. Quedó mal y hoy le volvió a dar otro en la madrugada y falleció Eduardo Ratón Mojica. De verdad que da pesar. Bueno, es cierto, ley de la vida, hermano, y ¿qué vamos a hacer? Cualquier día nos podemos ir, pero no deja de ser triste la noticia, pues solo porque sea ley de la vida. Se nos fue pues el ratón Mojica, el primer gran ídolo del boxeo nicaragüense, sin duda alguna. Bueno, fíjense, les quiero contar estas cosas que son tristes, pues, porque hermano, esto existe, sin embargo, y es bueno que lo sepamos. Les vamos a poner la gráfica de cómo se hace. Les comienzo con dos datos para que entendamos a qué me voy a referir. Lo primero, hace tiempo, no sé cuándo, pues, Jimmy Carter, que fue presidente de Estados Unidos, que fue el primero que aprobó la creación de los mujahidines para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán, fue Carter. Primero para luchar contra el gobierno de izquierda que había en Afganistán y luego contra la invasión. Bueno, después se convirtió porque ya no estaba Carter, en una lucha contra la intervención de la Unión Soviética. Pero el primero fue Carter. Dijo Carter hace algún tiempo: en 242 años de historia de Estados Unidos, solamente hemos disfrutado 16 años de tranquilidad. Solamente 16 años en la historia de Estados Unidos han sido sin guerra. Pongan cuidado. Ellos logran la independencia el 4 de julio de 1776. Estamos hablando 224 más 21, 245 años. En esos 245 años, solamente en 16 años Estados Unidos no ha estado en guerra. ¿Cómo será la vocación guerrerista de esta gente? Que la llevan en el ADN, hermano, es parte de su naturaleza.
Uno. Dos. Ustedes saben, los gringos nos vienen diciendo que nosotros somos violadores de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. Vos sabés que en América hay una convención de derechos humanos, ¿sabía, verdad? Y este dato lo sabemos, pero se nos olvida. La mayor parte de nosotros sabemos que esto es así, pero se nos olvida. Vos sabés que existe esa convención, ¿no? Le llaman el Pacto de San José, fue firmado en el 78. Si mal no recuerdo, ¿verdad? O entró en vigencia en el 78, se empezó a matraquear. Me acuerdo que ya ese verbo no se usa, ¿verdad? Se empezó a negociar en el 69 en San José con una conferencia especializada. Bueno, pongan cuidado. Al principio la fueron firmando de a poquito y ratificando el convenio en cada parlamento. Se llegó a tener 25 países de América afiliados, y hablo de América. 25, en estos momentos son 23. Pero igual llegó a tener 25. Por supuesto, ahí estaba Nicaragua. ¿Saben quiénes no están y nunca han estado en esa convención? ¿Saben quiénes no están y nunca han estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ni Estados Unidos ni Canadá jamás firmaron esa convención. Jamás, por lo tanto, la ratificaron. Y son los que pagan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No son parte y la pagan. ¿Por qué le crees que la pagan? Para utilizarlo como instrumento de injerencia en todos los países de América. Y no son parte. La tal Comisión de Derechos Humanos no puede ir a Estados Unidos a investigar todos los asesinatos de negros y de otras minorías a manos de las policías yancas. No pueden. Menos que puedan, por ejemplo, ir a ver los 50 millones de seres humanos que viven en extrema pobreza en Estados Unidos bajo los puentes o en campers y que no tienen ni para comer, menos que tengan para pagarse otro tipo de servicios. No pueden. No pueden ir a ver las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de centenares o miles de prisioneros políticos que ni siquiera reconoce Estados Unidos que los tiene presos, menos que tengan derecho a abogado. No pueden, porque Estados Unidos no ha firmado esa convención. Tampoco puede la Corte Interamericana ir a Canadá a investigar los crímenes contra los niños indígenas. No puede, porque Canadá no ha firmado eso. ¿Me entendés? Entonces ellos sí financian, pero para que vayan a otros lugares. Aquí que no se metan. Ustedes vayan a esos paisitos. Dicen ellos. ¿Sabes? ¿Estás entendiendo, verdad? Ok. ¿Quiénes son los dos países que se retiraron? Venezuela se retiró en 2012 y Trinidad y Tobago se retiró en mayo de 1998. Son 23 países, solo hay 5 del Caribe. Pues está toda América Latina continental, de México hasta Argentina, excepto Venezuela. Bueno, tampoco está... no está... No, sí está. Está Surinam. ¿Ah? Y luego del Caribe solo hay 5. Jamaica, Haití, Dominica, Grenada, y no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, hay Barbados. ¿Estamos claros? Ahora van a entender por qué es importante esto. Recuerden, los yanquis no han firmado esa convención. ¿Verdad? Bueno. Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal? Que la tal Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fuera a meter allá a Guantánamo. No es parte de América. No es un territorio usurpado por los yanquis al pueblo cubano, que han luchado Cuba porque salga esa base y no quieren irse. Se adueñaron de ese pedazo. ¿Y qué es lo que tienen en Guantánamo? Una cárcel clandestina, donde ninguno de los prisioneros tiene derecho a un abogado, ni la Cruz Roja podía ir. Durante años pasó hasta que la dejaron entrar. Ahí debería ir la Comisión de Derechos Humanos. No puede. Porque como eso está bajo la administración de los yanquis dicen que no.
porque no tienen nada que ir a hacer. Ustedes no, ¿quiénes son ustedes? Busquen qué hacer, aquí no vengan. Le dicen los gringos. A esos que se las pican de muy defensores de los derechos humanos. ¿No? Dale pues. Subiste, ya sabes qué cosa, astuto o no. Asumirlo. ¿Qué va a hacer, hermano? Si ellos son los que le pagan, por eso es. Canadá y los gringos pagan para que cuidado se les ocurre. ¿Estás viendo? Entonces me puse a indagar esto. Es que este hombre murió hace, creo que el 5 de agosto, algo así, el 6 de agosto. Entonces se murió este maldito viejo. Qué desgracia, mano. No pagó aquí todas las barbaridades que hizo, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es que este tipo murió a los 73 años. Le dio un infarto. En su casa, hermano, murió tranquilo. Se llama John Rizzo. Me acuerdo cuando leí eso, lo leí el 7, el 8, por ahí. Y dije, qué desgracia, mano, qué desgracia. ¿Quién es este? Este es el abogado que propuso que elaboró todo el manual de tortura que podían ocupar los agentes de la CIA sin que tuvieran responsabilidad penal ante las leyes de Estados Unidos. Yo no me da la gana de decir su nombre porque no quiero que lo recuerde nadie, más que por las cosas horribles que hizo. El tipo incluso declaró, hizo una declaración y hasta más o menos es como su epitafio. Sé qué cosa figurará en el primer párrafo de mi necrológica, de la noticia de su muerte. John S., principal asesor legal, aprobó legalmente los programas de tortura. Y el tipo es tan sinvergüenza, o era tan sinvergüenza, que dice que para él hubiera dejado de dormir si no lo hubiera aprobado. Fíjate bien. Ya les voy a contar en qué consiste en esa tortura, porque esto fue aprobado después del atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? Pero no es que solamente él esté involucrado, ya van a oír quiénes están involucrados en esta barbaridad, ¿verdad? Este delincuente incluso se retiró con una orden al mérito. O sea, el Estado norteamericano premia a los torturadores. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Lo dicen ellos mismos. Hasta Obama prohibió finalmente las torturas, pero Obama se negó a procesar a la CIA y a los que habían aprobado, los funcionarios de Bush que habían aprobado las torturas. Se negó rotundamente y no quiso juzgarlo, pero sí los prohibió. Los prohibió en términos formales, porque lo siguen haciendo. Lo que pasa es que si los descubren, los pueden procesar. Mientras no los descubran, no hay problema. Mientras algún medio no salga diciéndolo, o algún político, o alguien, o que se sepa, pues, no hay problema. Mientras tanto, lo siguen haciendo. ¿Saben cómo llaman a las torturas en Estados Unidos? Técnicas de interrogamiento mejoradas. Técnicas de interrogamiento mejoradas. ¿Saben de dónde viene ese nombre? Viene de una palabra en alemán. Espérame que aquí lo tengo, lo estoy buscando. ¿Dónde tengo la palabra esa? Es una palabra en alemán que la inventó el jefe de la Gestapo. La Gestapo, la agencia de espionaje de Hitler. De ahí viene. Verschärfte-Vernehmung. A saber cómo se pronuncia eso, hermano, eso es alemán. Verschärfte-Vernehmung. Ya. Significa interrogatorio intensificado. ¿Estamos claros? Inventadas en 1937 por Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo de Hitler. De ahí tomó la CIA ese término para bautizar las torturas.
¿Cómo se supo de las torturas? Porque en el 2016, uno de los prisioneros que ha sufrido esas torturas compareció vía virtual desde la cárcel de Guantánamo, contó ante un panel que incluía periodistas lo que había sufrido, y después le entregó a su abogado en el 2019, le entregó a su abogado los dibujos de las torturas que había sufrido, y el New York Times publicó estos dibujos. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos, y les vamos a contar esas torturas, porque es una cosa bárbara, salvaje. Este hombre se llama Abu Zubaydah. Hoy tiene 50 años. Está preso desde 2002. 19 años. Hoy tiene 50. Él trabajaba, él era talibán. Nacido en Arabia Saudita, pero de origen palestino. Se fue a Pakistán, y en Pakistán le ayudaba a los talibanes a reclutar chavalos ahí en los campamentos de refugiados para que ellos los entrenaran en la famosa madrasa, que lo hicieran seminaristas. Y estuvo con ellos, incluso en un combate él estuvo un año convaleciendo y perdió un ojo en esos combates. O sea, un lisiado de guerra, ¿verdad? Entonces lo agarran, hay un combate ahí en Pakistán, lo agarra preso la CIA y lo acusa de ser el número 2 de Osama Bin Laden. Un tipo que es un lisiado de guerra, que es el número 2. Se lo llevan a Tailandia, donde hay una cárcel clandestina de la CIA. Cárcel clandestina, sobre la cual no dicen nada ninguno de estos malditos europeos que gobiernan en Europa, ¿verdad? Jamás han denunciado las cárceles clandestinas de la CIA, que está probado que existen. En Polonia, un miembro de la Unión Europea, existen cárceles clandestinas, por ejemplo. Pero también en Alemania, en las bases militares de los Estados Unidos, ahí hay cárceles clandestinas. Y también en las bases militares de Estados Unidos en España hay cárceles clandestinas. Chitón pitillo. Pues bueno, a este hombre se lo llevan a Tailandia y ahí lo someten a estas torturas durante 4 años. 4 años. Y luego lo sacan y lo mandan a Guantánamo. Otra cárcel clandestina. ¿Verdad? Entonces, ya, después les cuento el origen de todo esto, porque es que quiero contarles en detalle en qué consisten estas torturas. Vamos a comenzar con la más famosa, la waterboarding o la waterboard. ¿Sabes quién inventó esa tortura? Bueno, se dice que esa tortura existe desde la Inquisición. Se dice que quienes la inventaron son los curas en la Inquisición. Pero bueno, se hizo famosa también ya en la época contemporánea porque el régimen de Pol Pot, el régimen criminal y genocida de Pol Pot, que en nombre del socialismo hizo atrocidades, mató a más de 3 millones de camboyanos en Camboya, en Kampuchea. Y ahí en el Museo del Horror, yo lo vi eso, a mí no me pueden echar cuentos. Yo estuve en ese museo. Cuando Daniel visitó ahí Kampuchea, nos llevaron a ese museo. Y eso es una cosa, mira hermano, una cosa es contarla y otra cosa es verla, de espanto. Y en una de esas salas está la cama de tortura de lo que se llama como waterboarding. Ahí está la foto. Tengo 3 fotos de eso que se las vamos a estar poniendo en los que vean el video, ¿verdad? Me acuerdo bien de esto, es que ya no va a dar tiempo de contar tanta cosa que tenía, pero oigan esto. Cuando uno entra a ese museo en Kampuchea, que ahora es Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuando uno entra al museo, ¿sabes lo cual es la primera imagen? Aquí la tengo. Es una pared
Yo me acuerdo que era larga, larga. Tal vez es la imagen que uno tiene, puede ser que uno exagere. Pero yo recuerdo que esa pared tendría por lo menos 7 metros de largo, por unos 3 metros de alto, ¿verdad? ¿Sabes qué había en esa pared? Solo calaveras. Solo calaveras. Esa es la primera, te impacta, que después vas viendo las salas de tortura, todos los métodos de tortura que ocupaba Pol Pot. Uno de ellos lo ocupa la CIA. ¿En qué consiste? El waterboarding o submarinismo también se le dice. ¿En qué consiste? Ya te lo voy a contar. La ponen en esa cama con los pies para arriba. Y entonces le ponen una capucha y le comienzan a echar agua. Y la sensación que él va teniendo es que se está ahogando. Se aguanta 14 segundos. Después de eso empieza a pegar alarido. ¿Saben cuántas veces se le hicieron a este hombre? 83 veces. 83. Dura 40 segundos, pero la persona apenas resiste 14. Lo que no reacciona. Aguanta. Los has visto en las películas, ¿verdad que sí? Que te lo han visto, que lo han presentado en las películas. ¿Dónde crees que lo toman? De la CIA. Ese es el primero. Pero no solo eso existe. También se le llama ahogamiento simulado. Y ustedes saben que Donald Trump dijo de que a él no le parecía tortura esto. Él no tenía problemas con eso. Porque él quería derogar la prohibición que había puesto Obama. Nunca se supo cuánta gente murió en esos interrogatorios. Se calcula que por lo menos 100. En la sala de tortura con el waterboarding. Con el submarinismo. Te voy a contar otros métodos de tortura y vamos a ir poniendo las imágenes. Te encadenan al techo por 80 horas consecutivas. Así, sí, ¿verdad? Con los brazos levantados. Encadenado al techo, sin apenas poner los pies, solo la puntita de los pies. 80 horas ahí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Así atado, la fuerza que da, ¿no? De tu propio cuerpo, que la trae la gravedad, el sufrimiento que eso da. No te puedes dormir. Ahí defecás y ahí orinás. Otro. Te esposan en el suelo con los brazos estirados en la cabeza, sobre la cabeza, perdón. Te esposan, los brazos estirados sobre la cabeza. Y ahí lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que causa eso? Fatigamos. O sea, ¿quién aguanta eso? Los músculos no solo se fatigan, se estiran. Y los huesos, hermano. Otro. Te ponen de pie. De tal manera de que te fuerzan a que tus pies solo quedan en la punta de los pies. Estás de pie, no estás atado, pero estás forzado, empujado, para que estés en la punta de los pies. Horas y horas y horas. Bueno. Te encapuchaban o te encapuchan y te tiran contra las paredes. No te golpean ellos, sino que te tiran contra las paredes. Yo te voy a decir por qué. Entonces comenzás a sufrir. Procuran que te pegue en la cabeza o en la cara, en cualquier lado, pero te tiran contra las paredes. Una y otra vez encapuchado. Atado y encapuchado. Pero no hay señales de que vos lo golpeaste. Entonces vos podés alegar que es que él se quería matar y se le agarró la locura y se comenzó a pegar la cabeza contra la pared. ¿Me entendés? Otra. Rasuraban por completo, o rasuran por completo a los prisioneros, ¿verdad? Los rasuran. O sea, le quitan todo el pelo y el vello de todo tipo en el cuerpo. ¿Verdad? Y así, desnudos, los meten en una cajita. Del tamaño de un ataúd cuando tienen suerte. O más pequeña. Entonces, los ponen en esa cajita, algunas veces lo ponen sentado
¿verdad? Y como no alcanzan, tienen que inclinarse. Pero está sentado y cierran esa cajita. Ahí lo dejan horas en esa posición. Otra, la misma cajita, pero esta vez en cuclilla. No pueden acostarse, no pueden ponerse de pie. Otra, la misma cajita, pero acostado. Lo mismo, ni sentado, ni de pie, con cuclilla, amarrado, todas las piernas en posición fetal. O los metían en una caja llena de cucarachas, alacranes, etcétera. ¿Te imaginas eso, verdad? Otra, que esta es una cosa terrible. O sea, las contorsiones que se hacen, ¿no? Que vos cruzás una muñeca sobre la otra, de un brazo sobre el otro, ¿verdad? Una contorsión y además una pierna sobre la otra. Entonces así lo atan. ¿Te imaginas el sufrimiento de eso? Otra, los esposan en una barra que queda tan alta, tan esposados que no hay manera de poderse sostener con los pies. Las más horribles son las últimas que voy a leer. Otra, solo le dan líquido, no le dan comida. Otra, solo le dan comida y no le dan líquido. Otra, sonido a todo volumen, insoportable. Otra, silencio total, no escuchan nada. Otra, temperatura a todo mamón para el calor. Temperatura a todo mamón para frío. Desnudos o vestidos en el caso del calor. Le ponen un montón de ropa, ponen el calor a todo mamón. Bueno, aguanten. O al revés, si le van a poner frío, desnudos. Y las peores creo yo que son estas que les voy a contar. ¿Qué se me hizo? Bueno, me la sé, sí. ¿Saben lo que hacen? Bueno, los medican aunque no necesiten las medicinas. Y si necesitan la medicina, no se la dan. Si están heridos, así los torturan, pero no los atienden. Heridos de cualquier manera. Por ejemplo, en el caso de él llegaba herido, producto del operativo donde lo capturan, y así herido fue que lo torturaron. Él se curó solo, el cuerpo se curó. Pues no es que lo curaron. Y las peores son estas. Vos sabés que cuando te van a operar, te van a hacer una operación, una intervención quirúrgica, una de las cosas que vos haces 12 horas antes, creo que es un enema. Edema creo que. Entonces te introducen pues en el ano un líquido para provocar que los desechos sólidos salgan y no quede ningún residuo, de manera que cuando vas al salón de operaciones no haya un accidente ahí y que eso infecte pues toda la sala de operaciones. Entonces eso se los aplican a cada rato a los prisioneros. ¿Me entendés? Una y otra vez. No te imaginas eso, es que no tienen nada que sacar ya. Pero están jode, ¿me entendés? Todas esas torturas fueron inventadas por dos psicólogos. Que primero, el experimento fue con este hombre. Con él experimentaron porque la CIA decía que ese era el número 2 de Al Qaeda y no quería confesar, no estaba colaborando. Entonces lo torturaban una y otra vez. Y no colabora. Entonces llamaron a dos psicólogos. Y el hombre experimentó con ellos. Y después estos mismos psicólogos experimentaron con miembros de la Fuerza Aérea, de una fuerza de tarea de ellos que tenían en la Fuerza Aérea. ¿Para qué? Para hacerlo al revés, sí, eran para que soportaran tortura. Entonces les aplicaban las torturas que después ellos aplicaran a los prisioneros para que ellos supieran cómo enfrentarla. Y después se les decía cómo hacerlo. Ninguno aguantaba, por supuesto. Dos psicólogos. Les pagaban $1,000 diarios. Dicho por ellos, no dicho por mí. ¿Y saben lo peor? Que la CIA llegó a la conclusión, dicho por la CIA, que el hombre no era el segundo del Al Qaeda, que no tenía ninguna responsabilidad en Al Qaeda. Y sigue preso.
Me hablan de derechos humanos los yanquis. Me hablan de derechos humanos los europeos. Primero que procedan con los gringos, que los pongan en orden. Después hablamos de derechos humanos. Cítenme un caso de torturas en Nicaragua. Uno. ¿Se imaginan que nosotros aplicáramos esos mismos métodos de la CIA, aprobados por el gobierno de Estados Unidos, que los aplicáramos aquí en Nicaragua? Jamás lo haríamos porque no está en contra de los principios de un sandinista. Pero se imaginan ustedes y el escándalo que habría. Les puedo contar lo peor de esto, no lo peor, un detalle de todo esto. Porque siempre los políticos en Estados Unidos suelen lavarse las manos. Bueno, me faltaban 2 torturas. No dejarte dormir. No dejarte dormir. Te quedas dormido, pongo un chuzo eléctrico o un latigazo. No dejarte dormir, pasás horas tras horas, tras horas, tras horas, sin dormir. Llega un momento que alucinás. Vos sabés que para un musulmán la dignidad de su cuerpo es muy importante. Es decir, el cuerpo no puede ser desnudado delante de otra persona, excepto cuando es su esposa. Entonces, el solo ser desnudado es una humillación. ¿Se acuerdan de Abu Ghraib, no? En Irak, ¿se acuerdan de esas fotos horripilantes? Eso mismo aplicaba en Bagrán, ahí en Afganistán. No crean que solamente eran Abu Ghraib. No, hermano. Los acaban de liberar, los prisioneros talibanes. Los sacaron los propios talibanes un par de días antes que se tomaran Kabul. Pero bueno, vos sabés que siempre los políticos estos se lavan las manos. No, yo no sabía. Eso fue la CIA, pero yo no me di cuenta. Entonces la CIA dice que en el año 2002 y en el año 2003 le informó personalmente el director de la CIA a los líderes demócratas del Congreso en qué consistían las técnicas mejoradas de interrogatorio. ¿Saben quién estaba entre esos líderes del Congreso? ¿Saben quién? La que hoy es el presidente, la presidenta de la Cámara de Representantes, y que ha sido ya lleva como 6, 7 años en ese cargo. La Nancy Pelosi, la que será la gran demócrata, luchadora por la libertad y no sé cuánta babosada más. La que se le paró a Trump para que no diera el golpe de Estado del año. ¿Se acuerdan de la payasada de enero? ¿Se acuerdan de eso? Esa mujer. A esa mujer le contaron todito cómo era. Y no solo dice, y oigan esto, dice, la respuesta a las sesiones informativas, dice la CIA, no fue una tranquila aquiescencia, no fue, bueno, está bien, sino un apoyo absoluto. Estamos. La Nancy Pelosi y otra mujer que se llama Jen Harman, presidenta del Comité de Inteligencia. O sea, esto es una política de Estado, no es una política de una agencia que se salió de control, no. Es una política de Estado, aprobada al más alto nivel y por las instancias correspondientes. Ninguno de ellos ha sido jamás enjuiciado, jamás. Hasta los condecoran cuando hacen posible que esto sea legal. No me hablen de derechos humanos los yanquis, ni los europeos, ni todos esos organismos alquilados por Estados Unidos y Canadá para juzgar a los demás, pero no para juzgarse a sí mismo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree,
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.